En este miércoles 19 de marzo, que el 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Es una solemnidad, por lo tanto, la liturgia nos presenta primera lectura, salmo, segunda lectura y el evangelio, como si fuera domingo. Y para nosotros es una fiesta muy hermosa. Fíjense, a mí me da mucha tristeza, se los he comentado en los bautizos, cuando hablamos, cuando se va a hacer la oración de los fieles y les digo, vamos a pedir ahora la intercesión de los santos para que cuiden y protejan a este niño. Y les pregunto, ¿algún santo de su devoción al que quieran encomendarle el cuidado del niño? No saben. Los católicos no tenemos la devoción por los santos. Algunos vemos nada más a San Juditas, que porque es el Todopoderoso. A veces las personas, yo creo que tenemos los dos extremos. La gran mayoría no tienen idea acerca de la vida de los santos. Y los que tienen alguna devoción a algún santo, los ven como si ellos fueran los dioses. Yo creo que tenemos que tener una verdadera dimensión en los santos, porque no es que sea malo. El mismo Jesús quiso dejar a los apóstoles para que hicieran lo mismo que él. Los apóstoles llevaban a cabo milagros, pero no por su poder, sino por el poder de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro el día de hoy. Y San José, que es el esposo de la Santísima Virgen María, es un gran ejemplo para nosotros, como vamos a ver ahorita. Todos los padres de familia deberíamos de tener a San José como nuestro patrono, y los padres, los directores de alguna comunidad. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5, del 12 al 14 y versículo 16. Y de hecho las tres lecturas nos hablan de promesas, de las promesas que hace Dios con nosotros y que siempre las cumple. La primera lectura nos habla de la promesa al rey David. Le promete que cuando él ya no esté, cuando él ya termine sus días aquí y sea depositado en la tierra, le hace tres grandes promesas. Primero, engrandeceré a tu hijo. O sea, obviamente nosotros los primeros que pensamos en estas promesas es pensar en Salomón, que fue su hijo que consiguió, lo sucedió en su trono, y que de hecho fue el que cumplió lo que David quería. David quería construirle un templo al Señor, y Salomón fue el que lo cumplió esa promesa. Entonces, engrandeceré a tu hijo. Y luego la segunda dice, consolidaré su reino. Y por supuesto, la gran sabiduría que le dio a Salomón fue famosa. Incluso vemos cómo la reina de Sabá fue a comprobar esta sabiduría. El reino de Salomón fue uno de los reinos más grandes. Y la tercera dice, así como David quería construirle una casa al Señor, un templo, el Señor le dijo, yo te construiré a ti una casa, pero una casa no física, una dinastía que empezará contigo y continuará con Salomón. Dice, tu dinastía y tu reino permanecerán para siempre. Y aquí es donde vemos también ya el asomo de una profecía mesiánica, porque obviamente ni David, su reino duró para siempre, ni el de Salomón, ni de ningún rey en la tierra. En cambio, el del Mesías sí, sigue aquí y seguirá hasta el final de los tiempos. Entonces, esa promesa a David es una promesa mesiánica que nos trae inmensa alegría, y sobre todo para poder seguir viviendo esta cuaresma en ese tono de conversión a Dios. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 13 al 16, y y del 18 al 20, y 18 y 22. Y aquí nos habla otra promesa. San Pablo recuerda la promesa a nuestro padre Abraham. Y lo primero le dice que el cumplimiento de esa promesa no depende del cumplimiento de la ley, de la observancia de la ley. Depende de la justificación obtenida por la fe. Porque volvemos a lo mismo. La observancia de la ley debe ser resultado de nuestra fe, de nuestro amor a Dios. No al contrario, la observancia de la ley no debe ser para buscar la fe, para buscar a Dios, para buscar la salvación. Debe ser resultado de esa conversión. Y esa fe es gratuita. Esa fe Dios nos la da. Es un don que tenemos que pedir. Y por supuesto que tenemos que trabajar porque recordemos el hombre que le dice, creo Señor, pero aumenta mi fe. O sea, nosotros por sí mismos no lo podemos hacer, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer, porque esa fe
nos asegura el cumplimiento de la promesa. O sea, no son propiamente nuestras obras, son nuestras obras resultado de una fe. No, porque la fe sola es una fe muerta, dice Santiago. Pero la fe basada en obras y sobre todo en el tercer punto, que nos recuerda San Pablo que Abraham creyó contra toda esperanza. Recordamos en el domingo, le decía Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes, así de grande será tu descendencia. Y eso dicho a un hombre anciano, con una esposa anciana y estéril, pues parecería una burla. Y sin embargo Abraham creyó contra toda esperanza, así como José creyó contra toda esperanza, porque dime tú, muchacho soltero, que tienes novia, a la que amas y a la que ya estás planeando casarte, y de repente ella te dice que está embarazada, pero que sigue siendo virgen, que no ha tenido relación con ningún hombre, ¿tú qué pensarías? Claro, en estos tiempos es muy difícil, pero en aquellos tiempos, como estaba la promesa mesiánica, que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen, pues por supuesto que era algo real. Y claro que podía hacerlo hoy de nuevo, pero Dios no hace las cosas nomás por capricho, nomás por novedad. Las hace porque tienen un sentido. Y entonces por eso en el Evangelio, Mateo capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24, nos habla de la descendencia del cumplimiento de esa promesa de que de la descendencia de David iban a ser el Mesías. Lo primero que nos dice este pasaje, que nos explica cómo fue el nacimiento de Jesús, lo primero que deja claro es la naturaleza humana de Jesús. O sea, que muchas veces fue controversia, que si Jesús era verdadero hombre, no. Y hubo muchas personas que cometían herejía con esta situación. Por eso empieza diciendo, Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea, ahí deja bien claro eso. José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Y José de la descendencia de Jacob. María también era descendiente de la estirpe de David. Entonces ahí deja claro, Jesús es verdadero hombre porque nació de un hombre y de una mujer. Pero también deja claro la divinidad de Jesús. O sea, esas dos cosas también quedan muy claras. Porque si queda claro que nació de un hombre y una mujer, después se explica. Dice, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Ahí está hablando. ¿Se fijan cómo desde este principio queda clara la humanidad de Jesús, pero también queda clara la divinidad de Jesús? Por eso les decía ahorita que José también creyó contra toda esperanza, porque obviamente la primera reacción de José fue como la que sería la tuya o la mía. Dudó, no dudó de María. Él sabía que María no era capaz de engañarlo, pero como hombre, pues decía, ¿cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo entender que mi esposa, que se consideraban desposados, si yo no he tenido contacto con ella, ¿cómo puedo entender que esté embarazada? Y pensaba, también una cosa que deja clara esta escritura es el amor tan grande que le tenía José a la Santísima Virgen María. Porque él sabía que si la repudiaba públicamente como a lo que tenía derecho, significaba la muerte de María. Pero él tenía la seguridad de que era inocente, nomás que no sabía explicar cómo. Por eso pensó repudiarla en secreto. Prefirió él cargar con la ignominia de ser un hombre que abandona a su mujer esperando un hijo, a ser el hombre que la mandara a la muerte. Y entonces por eso pensaba repudiarla en secreto. Y sin embargo, dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor, que sabemos que es el arcángel Gabriel también, le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Se le deja clara la divinidad. Él va a ser tu hijo, porque tú le vas a poner el nombre. Tú como padre tienes ese derecho, pero sabes que también tiene la naturaleza divina y que será hijo de Dios. Por eso dice, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, esto es algo muy hermoso y nos deja claro, mis hermanos, José, la obediencia, dice al final, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Es una enseñanza muy clara de Jesús, de José,
que es la primera que tenemos que meditar, la obediencia. La obediencia, aunque no entienda, que fue lo mismo que hizo María, yo lo he dicho, cuando el arcángel Gabriel le explica cómo va a ser su embarazo, y que él dice, que le dice que el Espíritu Santo se posará sobre ella dice, hágase en mí según tu palabra, no porque haya entendido, sino porque obedece y tiene confianza en Dios. ¿Qué otras enseñanzas nos da José? Pues a José se le dice el hombre justo. Poco se habla en la escritura de José, y de hecho ninguna palabra bien escrita que haya pronunciado José, pero obviamente habló. Cuando le dijo a María, vámonos de Egipto, no se lo dijo en señas, pero lo que ha querido resaltar la escritura es José, el hombre del silencio. José no destaca por su espectacularidad, destaca por su fidelidad. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y la Biblia lo llama hombre justo. Y ya lo he dicho muchas veces, justo no es simplemente darle a cada quien lo que merece. Justo es que se ajusta a lo que Dios pide de él. Y José se dejaba conducir con Dios, se ajustaba a lo que Dios le pedía de él. Y luego, como decimos, se le conoce como el hombre del silencio, porque José habla el lenguaje de los hechos, habla el lenguaje del amor plasmado en hechos. Pidamos la intercesión de San José para que a los padres de familia nos guíe a, como él, ser verdaderos defensores de la fe y educar a nuestros hijos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.